Seguimos en el tercer siglo y ya estamos en la última parte del tercer siglo. Esto es alrededor del año 280 y estamos viendo que el cristianismo enfrenta la crisis más grande de toda la historia. Nosotros podemos tener la idea de que las dificultades que tenemos hoy en día en la iglesia pueden ser grandes, pero comparado con esta crisis que la iglesia sufre, no hay manera de hacer la comparación. Estamos hablando de que el cristianismo pudo haberse extinguido fácilmente del tercer siglo. Y la razón es por una simple cosa. Si tú alteras a la persona de Cristo, alteras toda la religión en sí. La persona de Cristo es el punto clave del cristianismo. Es el punto principal del cristianismo. Y lo que sucedía en ese tiempo era de que tenían dificultades describiendo la relación entre el Padre y el Hijo. Ese punto clave, ese detalle termina siendo el punto más importante para definir lo que era el cristianismo en ese siglo y muchos siglos después. Y uno pensaría que tal vez esto no fuera algo tan importante, pero sí lo es. ¿Por qué? Porque es en esa relación que podemos describir el carácter de Cristo. Y el cristianismo se basa en Cristo. Entonces, cualquier cambio, cualquier alteración que hacemos hacia la manera en que pensamos en Cristo, automáticamente e inevitablemente va a haber cambios en la manera en que se expresa la religión cristiana. Y ahora, quiero confrontar una de las ideas que surgen en el mundo secular y las críticas que tienen hacia el cristianismo. Y eso es de que la idea trinitaria, la idea que terminó predominando en el cristianismo, no surge hasta estos tiempos. Y pues si se dan cuenta, ya pasaron 200 años en el cristianismo. Ya el cristianismo ya lleva 200 años. Y cómo es que una idea tan fundamental tarda tanto en surgir. Y esto es clave porque las personas que critican al cristianismo dicen no, es que eso es una idea que se desarrolló después, no era parte original del cristianismo. Actúan como si no hubiera un consenso en las doctrinas del carácter de Dios dentro de la iglesia. Pero esta ideología creo yo que es falsa. Creo yo que están asumiendo de que simplemente un día se les ocurrió y dijeron así es como Dios es y vamos a llamarlo así. No es esa la situación que se daba. Que la evidencia muestra es que la idea del cristianismo y de la Trinidad estaban ahí fundamentadas. Había un consenso. Donde se encuentra la polémica es en cómo describirlo. No es en el que experimentan al carácter de Dios y lo conocen y saben lo que es, sino el qué nombre ponerle, que sea adecuado. Entonces, si tú lo nombras de una distinta manera, va a cambiar el carácter y la manera en que uno lo ve. Déjeme darle un ejemplo. Imagínese que tiene una nueva mascota y es un perro robusto, es un perro fuerte, es un perro macho, tiene manchas cafés y es blanco y negro con manchas café. Y ese perro robusto, pues lo experimentas, ya lo tienes en tu casa, le estás dando de comer, vives con él, ya sabes lo que es un perro, pero le tienes que dar un nombre, algo que lo identifique, algo que te ayude no solamente a ti, sino a los demás, entender quién es este perro. Y entonces uno empieza a surgir con diferentes nombres, pero al principio pues vas a encontrar nombres que tal vez no le queden bien. Y también otras personas van a llegar y sugerirte nombres que tampoco le queden muy bien. Y es como si llegara una persona y le dice, no, sabes que el perro se llama Panchito, así le vas a poner. Y le vas a decir, no, el perro es robusto, el perro es fuerte. Y no creo que el nombre de Panchito le quede bien. Si fuera un chihuahua tal vez, pero es un perro robusto, es un perro fuerte, no le voy a poner Panchito, no lo describe correctamente. Entonces llega otra persona y le dicen, vas a ponerle Filomena. Pues le dicen, pues tampoco no, porque es un perro macho y quiero que el nombre describe que es un macho. Y así sucedió con la relación entre el padre y el hijo. Era una situación en donde la dificultad estaba en cómo describir la relación del padre e hijo correctamente. No era de que no tenían idea de lo que estaba pasando, no era porque no sabían.
No, ellos leían la palabra, ellos veían que el Padre y el Hijo no son la misma persona, son distintos. Pero a la vez dicen que son uno. Y lo que hace el Cristo y lo que representa a Cristo da a entender de que Él es más que un humano. Es divino y él mismo muchas veces lo muestra. Y esta dificultad en cuestión a describir la palabra había llevado a la idea del monofascismo. Ya habíamos hablado de eso. Pero para recapitularlo un poco, era la idea de que el Dios es uno, no es múltiples personas, nomás es uno. Y lo que estamos viendo, la dinámica que se ve en la Biblia es que Dios simplemente tiene diferentes máscaras y se está representando en diferentes maneras. Pero esta idea totalmente destruye los escenarios que se dan en la Biblia. No describe correctamente la palabra. Entonces, lo que los cristianos hacían era rechazarlo. La mayoría de los cristianos rápidamente rechazan el monofascismo diciendo no, esto completamente rompe la historia, no concuerda con los hechos. Entonces el este y el oeste empezaron a describirlo un tanto similar, fíjese, el este y el oeste acertan bastante bien, nada más que el este erra un poquito, en mi opinión. El oeste describe a Dios de una manera más trinitaria. Ellos se acercan en el sentido de decir, no, es que son tres diferentes personas, pero en esencia son uno. Y esta facilidad en describirlo era gracias al idioma latino. En el idioma latino se tiene la palabra esencia y se tiene la palabra persona. En griego no tenían esa facilidad. Entonces en griego tomaron la posición de decir que son subordinados. También es por eso que en el este y en África se ve cuando llegan a pintar a Dios y cuando llegan a mostrar a Dios por medio de la pintura. A menudo lo muestran con el Dios el Padre tres veces, tres Dios Padres. Y era su manera en tratar de describir de que Dios Padre es más de uno, pero a la vez es uno. Es el mismo, pero son más de uno. Entonces describen al Espíritu Santo y al Hijo como extensiones. Esto lo llaman, ellos usan la palabra subordinados, pero esto a mí me gusta describirlo como extensiones de él mismo, que son distintos a él, pero son parte de él y originan del Padre. Entonces, esto de que originan del Padre luego termina causando otras polémicas, pero por lo menos van en buen camino. Están acertando en cuestión a decir que Cristo también es Padre. O sea, que es de la misma esencia, es igual al Padre en cierto sentido. Entonces esas dos ramas están haciendo su mejor ejemplo de cómo, o su mejor descripción de la relación entre el Padre y el Hijo. Entonces surge del área de África, surge una nueva manera de describir al Padre. Y esto es de decir que el Hijo no es divino. Entonces, que era cambiar el Hijo y moverlo de ser no creado, de ser eterno, de ser de la misma esencia de Dios, lo mueven a ser una creación. Y esto, pues, causa una división terrible en la iglesia. Y causa dificultades. ¿Por qué? Porque el monofascismo, cuando surgió, estaba todavía las persecuciones esporádicas y las personas que habían desarrollado el cristianismo, un cristianismo fervoroso, un cristianismo fuerte, todavía estaban dentro de la sociedad. No habían enfrentado una persecución tan grande que había separado la gente que va entrando al cristianismo y la gente ya curtida en el cristianismo, gente ya preparada en el cristianismo. Pero si recuerdan, habíamos hablado de la situación de los monjes y que empezó a haber una división, que la gente que estaba más preparada, los curtidos, los más entregados a la escritura, habían por la mayor parte abandonado la sociedad. Y ahora la mayoría de las personas que estaban de lo urbano, de las ciudades, de los pueblos, tenían una escasez de cristianos maduros y estaban propensos a caer en ideologías falsas. Es entonces que esta dinámica de la persecución, fase 1, la persecución divide la iglesia entre los que pueden dedicarse más a Dios y los que no. Fase 2, los cristianos que están fuera de la sociedad, los que están marginados, son los que tienen la manera y los recursos para desafiar herejías. Y fase 3 era la introducción de una herejía muy convincente en cuestión a
el razonamiento y la estructura detrás, porque los arianos terminan siendo muy buenos organizándose. Esta combinación de situación creó una receta para el desastre en el cristianismo. Jamás el cristianismo ha estado tan cerca de estar en extinción que en este tiempo. La terrible persecución bajo los romanos generales, la falta de cristianos maduros dentro del cuerpo del Cristo, cristianos maduros abandonando el cuerpo, más la herejía más destructora que había surgido en toda la historia del cristianismo. Todo esto sucede en un lapso de 50 años. El cristianismo para el final del tercer siglo, esto es aproximadamente del 250 al 300, está al borde de la destrucción. No parece ser que vaya a sobrevivir otros 50 años más. El rumbo y el curso al que va la iglesia es a la destrucción total. Los únicos lugares donde el cristianismo está surgiendo y está predominando, está invadido por herejías. Entonces no hay una estructura para combatir esta situación, no hay manera de organizar y juntar a las personas que están defendiendo la verdad para poder eliminar este problema. No hay una estructura, no hay accesibilidad, no hay manera de comunicar. La iglesia en este rumbo no puede durar más de una generación más y será la destrucción total. Con este episodio se termina el siglo tercero, vamos a entrar al siglo cuarto, en donde veremos cómo Dios cambia toda esta situación y surge una de las iglesias más maravillosas de todos los tiempos.